Buenos días, espero que me estén escuchando muy bien. Sí. Perfectamente. Muchas Ujú. gracias. Bueno, sí, bueno, quisiera empezar por algo que ya se ha dicho, pero me parece que es importante refrescarlo siempre, en el sentido de que esta es una campaña inédita, inusual, extraordinaria, en todos los aspectos, en los plazos y también en la manera en cómo fue convocada, en cómo se está realizando, y por lo tanto lo que tenemos también es una campaña ya que se va desenvolviendo de una manera muy específica. Solamente creo que vamos a tener esta experiencia en mucho tiempo, porque normalmente los calendarios suelen ser más extendidos y hay otras condiciones. ¿Qué es lo que tenemos entonces como resultado de este periodo extraordinario? Es que se han logrado inscribir 8 binomios presidenciales y 10 listas de asambleístas nacionales. Ujú, En las ujú. pasadas elecciones generales hubieron 16 binomios presidenciales y asambleístas nacionales, me parece que fueron 17 o 18, no estoy tan seguro. Ujú, Que sabemos que se eligen 15 asambleístas nacionales, entonces era una papeleta súper grande y ahora la ujú. tenemos bastante más pequeña. Y esta aparente solamente diferencia de forma va a ser significativa para el momento de contar los resultados. Es decir, hay menos opciones, los electores pueden escoger entre menos opciones y me parece que eso va a ocasionar que se concentren las votaciones entre algunas de las opciones que tienen mayor oportunidad. Entonces, y me parece que ese es, creo que hay unos dos palabras claves que me parece que explican conceptualmente lo que va a pasar o lo que está ocurriendo en esta campaña electoral. Eh, la primera es oportunidad. Me parece que dado el corto tiempo, los electores van a buscar al candidato que encuentren como que es más viable, más accesible, que tiene mejores oportunidades de ganar o de hacer lo que está proponiendo. Una de esas dos. Y finalmente, y el otro más bien, el otro gran concepto que me parece que pesa fundamentalmente en esta campaña es liderazgo. Ujú, ujú. Aquellas candidatas, candidatos que tienen esta capacidad de demostrarnos que en las actuales circunstancias tan graves, ya no hagamos un repaso de todo lo que estamos pasando, lo sabemos, en estas circunstancias tan graves es el estado mental de la población necesitamos a alguien que tenga la capacidad de hacerlo, Mm, que lo pueda ujú, hacer, ujú. y por lo tanto esta transmisión de un sentido de liderazgo puede ser un factor fundamental que explique finalmente la toma de decisión de los electores. Ujú. Santiago, y sobre eso, lo que hemos visto en las campañas es de que ha habido como una modificación y un giro que nosotras lo leemos, digamos, y ratificamos después de lo que acaba de decir. Lo leemos como un giro en el que inicialmente parecía que las candidaturas se estaban agarrando de un monotema, ¿no? Digamos, del tema de la seguridad como una de las prioridades porque, dado el contexto, digamos, y varias de las encuestas y de las personas decían que era el tema prioritario de interés y de preocupación, ¿no? Y ha ido un poco girando hacia esta mirada de, bueno, no solamente, digamos, necesitamos el tema de seguridad, sino necesitamos un gobierno que haga las cosas, que cumpla y que tenga, digamos, como una eficiencia, ¿no? Como lo está usted diciendo. Entonces, ¿qué de estas temáticas ustedes han podido hacer una lectura a través justamente de las encuestas y cómo eso ha ido, si es que hay una posibilidad de mirar si es que eso ha cambiado desde el inicio hacia este momento, digamos, ¿no? Yo pienso que los temas no han variado en el sentido de que la población sigue sumida en las mismas condiciones en las que se encontraba hace 3, hace 4 meses, que tienen que ver con este problema de la economía, del mal estado de la Uh economía, de -huh. la falta de empleo, de la inseguridad, y de todos los problemas sociales asociados a ella. Y finalmente también yo mencionaría como el sentimiento de desatención por parte del Uh gobierno -huh. y de las autoridades, la ausencia de obras públicas, el deterioro de los servicios sociales y todos los
Además, toda la problemática que conlleva la nueva dinámica social, que tenemos nuevos fenómenos presentes en la sociedad, como el tema de la inseguridad, los jóvenes en Ujú, las pandillas, el consumo de mm, drogas y alcohol, la migración, la migración que llega, la migración que sale, y toda esta problemática me parece que es un conjunto, es un complejo entramado de problemáticas que ocasionan unas determinadas lecturas sociales dependiendo de los segmentos de la sociedad. ujú, ujú, No todos tienen el mismo problema. Se puede mencionar unos más que en otros. Yo mencionaría en este punto que siento que las campañas electorales, en general, yo podría decir que algo que les atraviesa a todos es que ya han tomado su camino, ya han mm, tomado su ujú, camino, ya ujú, han determinado un cierto rumbo hacia donde van dirigidos. Por ejemplo, la candidatura de la Revolución Ciudadana, presidenta Luisa González, vicepresidente Andrés Arauz, están haciendo una campaña muy dirigida hacia sus segmentos leales de la de votación. la votación. Ujú, El, el candidato Jan Topic está haciendo una campaña dirigida hacia el tema de seguridad, principalmente, primordialmente dirigido a personas que creo que tienen un impacto, más bien dicho, en personas que son muy sensibles, que, por ejemplo, que han sido asaltadas, han sido robadas y probablemente están buscando una solución fuerte en ese sentido. ujú, Al mismo tiempo, lo que le pasa a Jan Topic es que está asociado a un tema negativo. mm, Eso creo ujú, que no lo vieron venir. Me parece que vemos ahora en las encuestas que se han publicado que él es uno de los candidatos que tiene mayor imagen negativa, desfavorables. ¿Y esto mm, es por qué? Porque él es el que está más asociado a un tema negativo como la inseguridad, si mm, bien lo está proponiendo solucionar, pero claro. hay un enganche ahí comunicacional que me parece que es algo que no era deseable. Ujú, Me parece que la candidatura de Fernando Villavicencio camina por un andarivel que se llama el anticorreísmo. ujú, ujú, La candidatura de Otto Horner busca mostrar a una persona tranquila, calmada, adecuada para los tiempos de incertidumbre. ujú, ujú, Am, Siento que la candidatura de Yacu Pérez también ha tomado un rumbo estratégico absolutamente determinado en el sentido de que creo que su estrategia es no tener estrategia, ir un poco al Bartoleo, un poco a donde les llevan las aguas. ujú, Y me parece que es legítimo, que es un camino que ellos han tomado. Y, creo que no se pueden ver la candidatura de Javier Herbas ni de Bolívar Armijos, mientras que Daniel Noboa también ha tomado ya un camino estratégico en el sentido de ir haciendo, sembrando un camino. Él no aspira a ganar, ujú, sino que ujú, busca hacer un tema de posicionamiento pensando en el futuro. en el futuro. Ahora, nos encontramos, me parece, en un escenario bastante similar al 2021 en el sentido de que tenemos a una candidata de la Revolución Ciudadana con, digamos, su base social bastante contundente, bastante posicionada. Tenemos al candidato Yacu Pérez con también todo lo que fue las ganancias de las revueltas del 2019, 2022, ahí también posicionado. Y un candidato, si se quiere, de la derecha, que puede ser similar a lo que pasó con Guillermo Lasso en un escenario ahí bastante similar. Entonces, ¿qué podría llevar a dirimir, si se quiere, el escenario, a marcar una diferencia en cualquiera, sí, finalmente a marcar una diferencia entre estos candidatos? Yo pienso que van a haber sutiles diferencias que van a ser determinantes en el resultado de las elecciones. Ujú, Nosotros como clima social no tenemos una encuesta nacional, hemos realizado varios estudios principalmente de orden local, por eso me permito solamente hacer referencia en este momento a lo que han sido las encuestas nacionales que han sido publicadas y que se han divulgado normalmente, ¿no? Son algo más de 10 encuestas que se han publicado, que tienen un alcance nacional, que han sido entrevistadas siguiendo una metodología establecida que se la conoce ujú, y ujú, podemos sacar como por principal hallazgo, por ejemplo, si sacamos un promedio entre todas las encuestas que se han publicado, tenemos que Luisa González está claramente en el primer lugar, tiene un promedio de 29%.
que es el mismo valor que además obtiene en la última encuesta que publicó Informe Confidencial, a 29% del voto total, que le da algo más de un 35, 36 o 37% de voto válido. Ujú. Eh, y hay un segundo lugar claramente en disputa entre Yacu Pérez y Otto Sonnenholzner. Dependiendo de las encuestas, algunas tienen un porcentaje mayor, otras menor, pero el promedio entre todas da un impresionante empate de 11.3 para Otto Sonnenholzner y 11.0 para Yacu Pérez. Mm, ujú, Creo que todas las encuestas coinciden en que entre estos dos candidatos está el segundo lugar, ujú, ujú, y que probablemente la diferencia va a ser muy pequeña, y esa diferencia nos puede estar hablando de la eficiencia que van a tener las estrategias y las candidaturas, ujú, y ujú, probablemente también su capacidad de desenvolvimiento y desempeño en el debate, y creo que eso podría ser crucial. ujú. Hay Santiago, también, ujú. solamente para Sí. terminar este repaso, una porción de la población que no escoge a ningún candidato, dependiendo de la encuestadora, recogen como nulo, blanco o indeciso. Hay variaciones en la metodología en ese sentido, pero tenemos que casi 1 de cada 5 encuestados a nivel de todas las encuestas que se han publicado no escogen a ninguno de los candidatos. Ujú, Y ujú, por lo tanto estamos hablando de como una cierta indecisión que podría ser determinante para estos últimos días antes de las elecciones. ujú. Santiago, y en este tema, digamos, de la lectura de los datos que han estado abordando justamente las encuestas, eh, las tres candidaturas que más se proyectan son la de Luisa González, con su base correísta, Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner, pero ¿hay ahí alguna lectura que usted pueda dar sobre justamente qué posibilidad tendría, digamos, en este enfrentarse a la candidatura, digamos, del correísmo, ¿no? ¿Cómo cambiaría el escenario si es que quien pasa a la segunda vuelta es Yacu Pérez o quien pasa a la segunda vuelta es Otto Sonnenholzner? Yo lo analizaría desde el punto de vista estratégico. Me parece que ante la eventualidad de la realización de una segunda vuelta, los candidatos que tienen opciones para entrar en esa segunda vuelta deberían estar considerando dentro de su diseño estratégico esta posible segunda vuelta y contra quién pueden competir. Ujú, ujú, Hablemoslo con nombres, ¿no es cierto? Luisa González. Luisa González, es posible, existe una cierta posibilidad todavía numérica, aritmética, teórica, de que pueda ganar la Revolución Ciudadana en una sola vuelta. Pero ujú, ¿qué pasa si no gana? Entonces, pues, ujú, se va a enfrentar en una segunda vuelta probablemente, más probablemente, o con Yacu o con Otto. ujú, Y lo inteligente de parte de una estrategia de campaña debería ser pensar en todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si Luisa González se enfrenta a Yacu? Va a necesitar los votos de Otto Sonnenholzner, los de Javier Herbas, por ejemplo, ¿no? ujú, ¿Qué ujú, pasa si es que si la segunda vuelta es entre Luisa y Otto? ujú, Eh, Ambos van a necesitar los votos de Yacu. ujú, Entonces, ujú, me parece que no se trata de pactos políticos y de acuerdos de cómo pueden ellos estar ya negociando por debajo de la mesa, sino pensar en el tipo de persona, el elector que está inclinado a una u otra candidatura, por qué lo hace y cómo a través de un mensaje, de una propuesta de gobierno, de campaña, pueden atraer a esos electores que van a quedar disponibles para la segunda vuelta. ujú, ujú. Ahora, en la vez pasada, digamos, el voto nulo, al menos en la segunda vuelta, tuvo una importante votación. Este voto nulo fue, digamos, orgánico, fue una decisión que se tomó por parte de, si se quiere, una fuerza política, o más bien fue una decisión del elector. ¿Cómo también pesará en estas elecciones? Esa es una gran pregunta a propósito de la naturaleza del voto nulo y del Ujú, voto blanco también podría decir, al que también se podría agregar en algunas ocasiones la decisión de no asistir a votar, las personas que tienen voto facultativo que deciden no ir a votar.
Me parece que principalmente responde a factores no orgánicos, es decir, de decisiones individuales de las personas que se sienten lejanas a la política, se sienten lejanas al gobierno y sienten que votar no les beneficia, no les aporta ningún tipo de beneficio o escoger alguna de las opciones por las cuales no sienten ninguna adhesión, ni simpatía, ni agrado. Em, es posible que también haya una inclinación de determinados grupos, de determinados segmentos, de impulsar ese voto de manera más orgánica, ese voto nulo. Eh, Eso depende mucho de las circunstancias. Me parece que solamente dependerá de si es que el ánimo está tan enrarecido como para que, o tan descontento, hay tanto descontento que pueda propiciar el crecimiento del voto nulo. Ujú, ujú. Todo parecería indicar que más o menos va a estar dentro de los márgenes históricos, porque un poco el comportamiento natural de los electores, las electoras ecuatorianos, es que les gusta ser consultados, ser tomados en cuenta, por eso es que las consultas populares siempre tienen un mayor apoyo a que se realicen, a que no se realicen, y me parece que ese también ahora que mencionamos el tema de la consulta popular va a ser uno de los ejes importantes de la discusión en la campaña electoral. Ujú. Santiago, y ahí hay un tema que quisiéramos nosotros colocar también en ese análisis, digamos, de el voto y de cómo estamos haciendo la lectura también de cómo se va a votar. Y es la participación del voto juvenil, o sea, digamos, de los jóvenes. También es un voto facultativo. Y la votación, digamos, si es que hay, digamos, una diferencia entre el voto de mujeres y el voto, digamos, masculino, ¿no? Le pregunto esto porque ha habido, digamos, ciertas candidaturas que el año, digamos, las elecciones pasadas, apelaron mucho a un público joven, digamos, como por ejemplo la candidatura de Hervas, que hoy día, digamos, en cambio no ha tenido como esa estrategia de campaña. Y vemos que muchos de los candidatos no han tomado, digamos, una estrategia de campaña, sino se han lanzado hacia posicionar los temas duros, ¿no? De interés de la población. Y hay un público ahí joven, digamos, un voto joven que representa bastante, una cantidad bastante, digamos, del electorado, una parte del joven, digamos, pero también el joven que tiene el voto facultativo. Y una parte, digamos, también de esta mirada que después se puede tener del voto femenino si es que hay la única candidata mujer, si es que eso influye o no influye en realidad en las discusiones, en las estrategias y en la votación que ahorita se puede visualizar. Sí, me parece que haciendo un balance a estas alturas de la campaña, a pesar de que todavía faltan algunos días para que ésta cierre, es claro que ya ninguno de los candidatos logró establecer una conexión tan interesante, tan valiosa como fue la que estableció en las pasadas elecciones Javier Hervas con la juventud. Ujú. Porque no se lo logra de la noche a la mañana, no se trata que se pongan a tatuarse y que lo pongan en el TikTok, ni que se pongan a bailar. Me parece que en realidad el fenómeno Hervas tenía que ver con una capacidad de escucha que generó esa campaña en ese momento. Mm, Desde bastante tiempo antes, en realidad, de que inicie la campaña electoral, Hervas ya estaba sembrando un mecanismo de escucha a través de los Facebook Lives ujú, que hacía ujú. con jóvenes y otros mecanismos de escucha. Y me parece que eso era lo fundamental. No tanto los TikToks encima de la patineta, sino que en realidad tener una vocación de incorporar Ujú. a la voz de los jóvenes. Creo que ninguno lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es el efecto sociológico en ese sentido? Que la juventud como un sujeto político se puede manifestar como tal en unas elecciones o puede no manifestarse también. Ujú, Puede ser ujú. que los jóvenes se dispersen, el voto de la juventud se disperse en distintas opciones, porque no hay ninguna de las candidaturas que tenga este efecto aglutinador de Ajá. las necesidades y de los intereses de los jóvenes. Creo que ninguno lo está haciendo y me parece que eso va a quedar como un pendiente de esta campaña electoral.
Con respecto al tema de hombre-mujer, creo que en algún momento va a hacer falta más estudios duros, Ajá. realmente científicos que nos permitan comprender las diferencias de perspectiva y el comportamiento político hombres-mujeres y la identidad de género, porque yo no he encontrado realmente que haya unas diferencias significativas entre hombres y mujeres frente al comportamiento político por adhesión mayor o menor a determinadas candidaturas. Ujú. Sí, probablemente un poco más algunas mujeres que representan y enarbolan la lucha y las causas de las mujeres, puede ser que contengan en su votación un mayor número de mujeres, pero no necesariamente por ser mujer va a tener el voto de las mujeres. Ujú. Ujú. Entonces, eso es más bien lo mismo, ¿no es cierto? Estos son fenómenos que se pueden activar o no activar dependiendo de las condiciones sociales y también un poco de la capacidad de las campañas de topar esos sentimientos, esas Ujú. emociones de determinados segmentos de la población. Y ya para finalizar, Santiago, venimos, estas elecciones se activaron luego de la famosa muerte cruzada. ¿Hay interés de la población de votar por la asamblea a pesar justamente de que se dio su muerte? Sí, esta es una paradoja bien interesante porque una buena cantidad de los actuales, de los asambleístas que fueron cesados por la muerte cruzada se presenta ahora para la reelección. Ujú. Me parece que este anhelo de cambio, de renovación que tienen muchos electores no va a ser cumplido y que suele ser como una disyuntiva, ¿no? Escojo a alguien que conozco, que me siento seguro, aunque no me agrade mucho, o busco a alguien nuevo que me provoque emoción, esperanza. No hay muchas novedades en la papeleta, por ejemplo, para asambleístas nacionales. Y me parece que va a pensar mucho la conexión, la correlación entre voto presidente y voto por las listas de asambleístas. Mm. Habiendo Ujú. tan poco tiempo para la campaña, los candidatos para asamblea van a tener poca exposición y es muy probable que también eso haga que se consoliden los bloques de los candidatos que tengan mayor votación, que serían la Revolución Ciudadana, me parece, el Partido Social Cristiano, la alianza se llama la que apoya a Otto Horner, Alianza Actuemos, lista 8 con 23. La alianza de Claro que se puede, que son Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia Sí, que apoya la candidatura de Yacu Pérez. Ujú. Y tal vez, probablemente también pienso que podría tener un bloque interesante la candidatura o las listas de listas 25 Construye, que apoyan a Fernando Villavicencio, porque va a Mm. tener una votación interesante. Fernando Ujú. Villavicencio está en esta banda un poco superior del 10% en casi todas las encuestas y me parece que eso le puede ayudar a empujar un bloque interesante de asambleístas. Listo, Santiago. Muchísimas gracias por esta conversación. Me quedé con Interesante. un montón de preguntas en la lengua, pero ya tenemos un poquito tiempo, así que estaremos conversando con usted, invitándole nuevamente a estas cabinas de Wambra Medio Comunitario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días y un abrazo.